profesores de que este tema de comprensión de lectura como que se posponga, se ponga al final, justamente cuando ya se está terminando inclusive la hora del examen. Entonces, muchas veces los chicos inclusive lo dejan en blanco. O sea, ya se dan por vencidos de que no van a poder desarrollar. Hay maneras de poder solucionar o resolver una lectura de manera más rápida. Cada uno de ustedes tiene una estrategia. Particularmente, cuando yo empiezo a leer un texto, analizo, no es que analice detalladamente, doy una lectura rápida y algo queda. Y luego, ¿qué voy haciendo? Voy viendo qué preguntas me están haciendo con respecto a lo que acabo de leer. Me preguntan de repente, sinonimia contextual, ¿no? Me sacaron una palabra de la lectura, entonces, ya, mira, hay una palabra que yo ni cuenta me he dado, entonces tengo que darle una segunda lectura para poder subrayar y ver, ¿no? qué significa en ese contexto ese término que me están pidiendo. También veo, ¿no? ¿Qué más me están preguntando? Me preguntan si es compatible, o sea, una idea que se relaciona con el texto. Bien, entonces ya estoy teniendo una idea de que más o menos en la primera lectura, ¿qué es lo que me van a preguntar? Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a leer nuevamente, pero ya voy a subrayar. Subrayar y justamente de las preguntas que me han realizado. Y de ahí las analizo, porque a veces tú lo interpretas de una manera y cuando tú interpretas, aquí no importa lo que tú piensas, sino la opinión o lo que el autor me da a entender, porque recuerda que en las lecturas hay un autor que manifiesta una idea, hay un autor que de alguna manera te da una intención, y esa intención es lo que justamente nos hacen con las preguntas de las inferencias. ¿Ya? Las inferencias acá tienen que ver mucho con la intención del autor. Una lectura, un texto, normalmente está compuesto por tres grandes partes. La primera es la introducción, donde encuentro la idea general, o sea, el tema. Luego hay otra parte que es también grande, vendría a ser el desarrollo, el cuerpo, la explicación del tema. Y finalmente voy a tener a la conclusión, donde voy a encontrar, ¿a quién voy a encontrar? En realidad ahí se va a encontrar las inferencias, el título inclusive, de repente me pueden preguntarlo, el resumen, porque a veces me preguntan el resumen, la síntesis del texto. Entonces, hay que ver cómo se va presentando este texto, ¿ya? Como les dije, cuando son textos literarios, filosóficos, ahí tienes que tener un poco más de conocimiento. Porque imagínate si te sacan un extracto de una literatura que tú nunca has leído. No tienes ni idea, entonces va a ser un poco más complicado. Si te sacan la obra El Parménides de Platón, tú dirás, no, ¿el Parménides de Platón? Sí, es una obra de Platón. Te sacan un extracto. Y de hecho que si no tienes idea quién ha sido Parménides, o qué idea tiene Platón de Parménides, entonces no vas a poder desarrollarlo. O si lo hace, de repente vas a tener un poquito de dificultad. Esos son los inconvenientes que tenemos. En CEPREV y en Villarreal, normalmente vienen textos más informativos, explicativos, narrativos, son más de información, ¿no? Pero puede que también vengan esos tipos de textos. Los textos argumentativos lo vamos a ver todavía y al final, la unidad 10, porque ahí también se hablan de lecturas, pero es una lectura un poco diferente. Como son argumentativos, interviene la opinión del autor, hay tesis, hay argumentos, hay intención, hay tono. En este caso, vamos a ver las preguntas clásicas, ¿ya? Muy bien.
ya dando una pequeña introducción de lo que he explicado, vamos ahora a ver los tipos de preguntas que vienen en una comprensión de lectura. En una comprensión de lectura vamos a encontrar tipos de ítems o ítems en comprensión. Una de ellas es la jerarquía textual. Dentro de la jerarquía textual vamos a encontrar al tema o la idea principal. Pero también a veces me preguntan el título. ¿Cuál es el título? Que no es lo mismo que tema, que tampoco es lo mismo que idea principal. No es lo mismo. Son términos diferentes. Cuando uno termina de leer una lectura, lo primero que rescata es el tema, porque el tema es la idea general de la lectura. El tema, como se representa mediante una palabra o una frase nominal, se va a encontrar en todo el texto. Y tú te vas a dar cuenta que a cada rato lo va mencionando el autor. Esa palabra es el tema. A veces no me preguntan tema, a veces me preguntan cuál es la idea principal. Y si me preguntan idea principal, me están preguntando el tema más el predicado importante. O sea que necesariamente tienes que saber qué es el tema. El tema, así te pregunten o no te pregunten, tienes que saber de qué se trata el texto. Un tema es una palabra o una frase nominal. Una idea principal vendría a ser el tema más el resumen de un predicado esencial. ¿Ya? Y esta idea principal tiene verbo, porque ya no solo es frase nominal, también es frase verbal. O sea que es mucho más extensa que el tema. Y si a mí me preguntaran el título se da mediante una frase nominal, pero en sumatoria de las dos, tanto tema más idea principal, pero es resumida la idea es el título. ¿Qué me dice en este caso el material? Mientras que el tema central es la frase, como les acabo de decir, o la palabra clave del texto, la idea principal es el enunciado que tiene más jerarquía cognitiva en el texto. Eso es cierto, porque me da un poco mayor información. Si el tema central, por ejemplo, es los obstáculos de la ciencia, estamos hablando de una frase nominal, la idea principal, ¿cuál sería? La frase nominal más el verbo y más un predicado importante. Los obstáculos de la ciencia son, ahí está el verbo, de índole económica e ideológica. Te das cuenta que es más extenso que el tema. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo puedo diferenciarlas. ¿Ya? Vamos a ver más detalles sobre este punto. ¿Para qué? Para que te des cuenta. A ver. Diferencias. Sigo frío. El tema. Redondeando la idea. Es la idea general de la lectura. ¿Ya? Está presente en todo el texto. ¿Qué más? Se expresa mediante una palabra o una frase nominal, o sea, a manera de un sustantivo. ¿Qué más? No afirma ni niega. No, pues como es una palabra, es una frase, no me afirma, no me niega. No me dice, no me informa eso, solamente me pone de frente. En cambio, la idea principal sí, ya ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es la pregunta que apunta al tema? La pregunta es ¿de qué o de quién se habla en el texto? ¿Ya? En otras palabras, es el sujeto de la lectura. Sujeto. Quiere decir que la idea principal ya no solamente será el sujeto, sino más algo. Ahorita lo vamos a ver. Se expresa mediante una oración. Y una oración, ¿qué es lo que tiene? Tiene verbo. Tiene sujeto, verbo, complemento. Sujeto más predicado. ¿Ya?
afirma o niega algo. Claro, aquí el autor ya va a afirmar o va a negar el tema. ¿Sí? Acá ya la idea se va a ver un poco más específica. La idea principal se va a ver un poco más específica. ¿Qué más? Es más importante que el autor quiere explicar con respecto al tema. Y finalmente, en este punto, sobre la idea principal, es el sujeto más el predicado esencial. Miren las dos diferencias que tenemos sobre el tema e idea principal. Esto es una de la jerarquía textual que preguntan en los exámenes. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la idea principal? ¿De qué se trata el texto? ¿Sí? Muy bien. Ahora, otra pregunta que nos hacen. Lectura. En las lecturas. Pregunta por sentido contextual, que se relaciona mucho con la sinonimia contextual. Se produce cuando se fija el significado de una palabra importante en la lectura sobre la base de una definición o un término que pueda reemplazarla adecuadamente. Una palabra que está en el texto, que es sustraída, me lo colocan como pregunta y yo tengo que ver qué significa de acuerdo al contexto, de acuerdo a la lectura. Porque puede que así solo yo sepa el significado, pero dentro del contexto tenga otro. Entonces, de acuerdo al contexto, yo tengo que responder. ¿Ok? A ver. La siguiente pregunta que me hacen es por compatibilidad e incompatibilidad. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuándo una idea es compatible? Cuando guarda consistencia con el texto. Cuando se relaciona con el texto. Cuando una idea es incompatible. Cuando constituye una negación de alguna idea expresa en el texto. O sea, profesora, si dentro de las alternativas hay una que no se encuentra en el texto, ¿eso será incompatible? No es incompatible. Lo incompatible es cuando niega, contradice lo dicho en el texto. Por eso es que tú tienes que saber qué dice el autor con respecto a esa idea. Y si tú dentro de las alternativas ves una incompatibilidad, ¿qué idea es incompatible? Tienes que buscar una idea que sea contraria a lo que dice el texto. Si hay una idea que no está en el texto, eso no puede ser incompatible, esencialmente no se encuentra en el texto. Por eso es que acá te he colocado dos cuadritos donde las relaciones de la palabra compatible e incompatible. ¿Cómo lo puedo reconocer? A ver, en compatible dice claramente, se condice, es congruente, es coherente, es convergente, es verdadero. En incompatible no se condice, es discordante, es incoherente, es divergente, resulta falso. Son sinónimos de incompatible. Y por el otro lado, son sinónimos de compatible. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esas ideas que tenemos, vamos a tener que desarrollar. Pero acá solamente vemos hasta ahorita jerarquía, pregunta por sentido contextual y pregunta por compatibilidad e incompatibilidad. Son tres preguntas. Me falta. ¿Cuál me falta? Las inferencias. ¿Qué más me falta? La extrapolación, si estuviera, ¿no? Si hubiera un condicional, entonces yo tendría que saber más o menos de qué se trata. Estas preguntas son de tipo del formato de destrezas cognitivas que en los exámenes de San Marcos y en el día real también se presentan. Y es por eso que ustedes verán que, por ejemplo, en literatura, en historia, las preguntas ya no son como antes, directas. ¿Quién descubrió América? ¿En qué año se dio? Esas preguntas son muy memorísticas.
ahora las preguntas son más de enunciados para que puedas analizarlas y ver, ¿no?, dentro de las alternativas cuál de ellas se relaciona más con lo que me dicen. Porque en realidad el formato de destrezas cognitivas se refiere más al análisis, a la deducción. Y por eso que a veces a los estudiantes les cuesta un poco deducir. ¿Por qué? Porque sencillamente ya están acostumbrados a, la, a, la, a memorizar la información. Entonces, cuando ustedes dicen, no, cuanto más memorizo es mejor. Claro, pero todo va cambiando también, ¿ya? Así que Villarreal, por ejemplo, está en ese camino de hacer estos tipos de preguntas, de tipo de formato de destrezas cognitivas. Nosotros en CEPREVI ya lo estamos trabajando desde el 2018-19. Bueno, luego se vino la pandemia y ahora que recién estamos retomando, ¿no? El ciclo pasado fue el ciclo de ingreso directo, muchos alumnos empezaron, ¿no? Porque en realidad había como 500 vacantes. ¿Cuántos postulantes? 511, algo así. O sea, casi todos ingresan, todos, mejor dicho, ¿no? Porque también hay un tope, ¿no? Tope mínimo para poder ingresar a las universidades, a la carrera que uno desea, ¿no? Hay un tope mínimo. O sea, si sale jalado, no, pues asistes en el primer lugar. En la admisión también hay topes, ¿no? También tiene que ver mucho con el orden de mérito. Y bueno, pues no está programado creo que para el domingo, ¿no? Domingo 29. Ya no queda mucho. Así es que igual, ¿no? Hay que esforzarse un poquito más durante estas semanas, de repente dejando de lado de hacer algunas, no sé, si tenemos algunos distractores, dejarlos sí o sí de lado, ¿no? Y abocarnos a lo que realmente queremos. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque a veces muchos chicos, más tarde lo leo, mañana lo hago, y en ese día no lo haces. Entonces, de repente también es un poco de cansancio, ¿no? Yo les entiendo. ¿Quién no ha pasado por lo que ustedes han pasado o están pasando? Todos hemos pasado, ¿no? Que a veces estás tan cansado y dicen, ya, mañana me levanto 1 de la madrugada, pero ya son la 1 y te quedas dormido otra vez. No aguantes, peor si estás en la cama, ¿no? Si estás en la cama y pretendes leer, peor, pues te jala la cama y te quedas dormido. Ese es el inconveniente, ¿no? Pero sí, realmente uno también tiene que descansar para poder estar bien concentrado, porque si no, de nada te va a servir estar leyendo y a la final tú mismo te preguntas, ¿sí que entendí? Nada, o sea, por un culo, te escuchaste. Entonces tienes que ver, pues tú, el ritmo, cómo eres, y también ser bastante sincero contigo mismo. ¿Podré hacerlo? ¿No podré hacerlo? ¿Qué me falta? ¿Qué no me falta? ¿Cuál es mi fuerte? ¿Cuál siento que puedo dar más? Pero también tengo que ver las preguntas. ¿Cuántas preguntas me vienen? Me vienen solamente 5. Entonces, ¿cómo conviene o no conviene? Pero lo voy a hacer bien. Y mientras lo otro, que son más preguntas, no lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué haces? Trabajar un poquito más, ejercitarse, porque todo es práctica. ¿Ya? Vamos con la cuarta pregunta por interés. Lo que está tácito, lo que está oculto, mediante un razonamiento que va de premisas a conclusión. O sea, en esta inferencia, yo me tengo que dar cuenta lo que el autor me está dando a entender para manifestarlo, para ponerlo en evidencia, ¿ya? Es por esa razón que las inferencias se encuentran en la intención del autor. Eso está en la 2, 4, en la quinta, en el quinto renglón, quinto guión. Ahí dice la intención del autor. Se encuentran en la intención del autor, en lo que el autor me quiere dar a entender, ¿ya? ¿Qué más? No puede ser una aseveración expuesta, no puede ser ni por transcripción ni por equivalencia. A veces los chicos creen que como está en el texto, eso es una inferencia. Si está en el texto, te lo copiaron y te lo pegaron dentro de la alternativa, no es una inferencia. Puede ser una aseveración, se asevera en el texto, es compatible, se afirma. Una inferencia no es.
Una inferencia va más allá de todo eso. Si veo que está igualito, no puede ser inferencia. Si se parecen un poco, no puede exceder el ámbito tratado en el texto. Hay elementos en la lectura, hay palabras, hay términos que se han tocado en el texto. Y si tú tocas otros términos dentro de las alternativas que no están en la lectura, no puede ser tu inferencia. ¿Ya? Porque bien claro dice, no puede exceder el ámbito tratado en el texto, no puede ir más allá. Tú no puedes hacer una inferencia que vaya más allá de lo que dice el texto. Menos utilizar términos que ni siquiera se encuentran en el texto. ¿Okay? ¿Qué más? Tiene unidades informativas del texto en cuestión. Claro, lo contrario, como no puede exceder el ámbito, tiene que tener unidades informativas, o sea, términos que se relacionen, que están en la lectura. Términos, no digo oraciones, párrafos, no digo eso. ¿Con qué otras preguntas puedo yo hacer o me voy a dar cuenta de que es una inferencia? Cuando me dice se infiere, se colige, se desprende, se deduce, se intuye, son sinónimos de inferencia. Muy bien, continúo. La pregunta por extrapolación, que a veces se odia esta pregunta, ¿no? Hay algunos textos que sí te vienen por extrapolación, si es más complejo. Hay algunos que no. A veces te vienen una pregunta, dos preguntas, y no hay extrapolación. A veces hay 5 preguntas, 6 preguntas, 10 preguntas. Entonces puede que vengan este tipo de preguntas. ¿En qué consiste la extrapolación? Consiste en una lectura metatextual, es decir, en la medida en que presenta una condición que va más allá del texto. O sea, la pregunta va más allá de lo que está escrito en el texto. Te ponen como un condicional. Si sucediera esto, entonces tendrías que ver cuál sería la implicancia, pero esa implicancia va a ser subjetiva. ¿Ya? Se presenta una nueva situación, no descrita, no planteada en el texto, pero se predice la consecuencia. Las implicaciones son subjetivas, ¿ya? Las implicaciones son subjetivas. Claro, como no está en el texto, son subjetivas, pero sí se predice, se predice. A ver, vamos a leer esta lectura que justamente contiene las 5 preguntas que hemos visto el día de hoy, ¿ya? A ver, dice, hay personas organizadas, personas muy organizadas, personas tremendamente eficientes. Y luego estamos el resto de los mortales, que nos organizamos lo normal, entre comillas. O eso nos gusta creer, salvando la semana como podemos. El problema de la gran mayoría de las personas es que queremos dividir el día en minutos y aprovechar cada uno de ellos haciendo algo productivo. Pretendemos estar al 110% y claro, como somos personas y no máquinas, no nos da el tiempo a hacerlo todo. Es ahí donde surge el estrés. Miren, me han presentado una situación en cual una persona, cómo se va organizando, que no todos somos iguales, hay otras que son muy organizadas, inclusive hay personas que quieren acaparar todo el tiempo, no solamente al 100, sino al 110%. Y luego que me dice, es por ahí donde surge el estrés. O sea, ese es el tema, el estrés. Vamos a corroborar si realmente es el estrés para ver si me hablan, me definen, me explican sobre el estrés. El estrés, sí se habla del estrés, entonces ese es el tema.
Proviene del latín stringere y significa provocar tensión. O sea que uno mismo se provoca la tensión ante cualquier amenaza o situación demandante de nuestros recursos. Nuestro cuerpo y nuestra mente se preparan para hacerle frente. Se aumenta el nivel de glucosa en la sangre. Se liberan ciertas hormonas como la adrenalina, noradrenalina y la famosa hormona del estrés, el cortisol, que producen los síntomas físicos propios del estrés. Estado de alerta, aumento de atención, taquicardia, sudoración, aumento de la presión arterial, etc. En todo lo que funciona o cómo se van liberando ciertas hormonas cuando nos vamos estresando. Mientras esto sucede, se deja temporalmente de lado la función del sistema inmunitario. Ese sistema inmunitario que nos protege de todo, ¿no? Pero mientras tenemos estas hormonas que se van liberando, como que nuestro sistema inmunitario se va dejando de lado. Y es por esa razón que muchas veces contraemos enfermedades que uno dice, no, pero ¿por qué me dio esto? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. Por la preocupación, por el estrés, por las hormonas. O sea, ya te estás dando cuenta por dónde estamos yendo. Este efecto colateral no tiene mayor importancia cuando el estado se mantiene en un tiempo corto y limitado, puesto que al satisfacer la demanda, la respuesta de estrés desaparece y el cuerpo se autorregula volviendo a su estado fisiológico normal. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Cuando es a corto tiempo. Cuando será a largo plazo, a ver, ¿qué dice cuando es a largo plazo? Sin embargo, esto supone un problema cuando la exposición a la situación estresante se da de forma prolongada o frecuente. La mejora de la atención disminuye drásticamente y la capacidad de concentración puede verse mermada o incluso completamente bloqueada. En realidad es así. Ustedes pueden decir, yo tengo una excelente memoria, pero cuando estás estresado, alguien te dice algo, ¿qué dijiste? No te entendí, no te escuché. No, pero si me acabas de decir que sí, sí, pero ya me olvidé. Te olvidas. ¿Cerré la puerta o no cerré la puerta? ¿Qué tienes que hacer? Bajarte del carro y ver si realmente cerraste la puerta. Ya, ¿de dónde lo dije? Ya está en tu bolsillo. O sea, hay situaciones en las cuales la concentración se ve totalmente mermada, disminuida, justamente por lo que estamos leyendo, ¿no? Cuando se prolonga ese estrés. Podréis deducir entonces que si ese estado pasa de una temporada corta a formar parte de nuestro día a día, ya no estaremos hablando de un resfriado, sino que la situación tenderá a tornarse más grave. Por eso muchas veces dicen, ¿no?, que el cáncer está relacionado justamente con el estrés, porque nuestro sistema inmunológico baja, porque hay otras hormonas que están activas. ¿Se dan cuenta? A veces uno dice, ¿por qué nos da un cáncer? ¿Por qué tenemos esta enfermedad? ¿O por qué tenemos la otra enfermedad? ¿O por qué me dio TBC? ¿Qué pasó? Si yo me alimento muy bien, ¿no? Entonces hay situaciones en las cuales uno también dice, ¿no?, ¿cómo has estado? He estado estresado. ¿Quién lo provocó? Yo mismo. Yo mismo. Uno mismo provoca ese estrés. Muy bien. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, asegura que el estrés participa en el 85% de las patologías que conocemos.
Y vivimos inmersos en un sistema que nos exige mucho, más de lo que somos capaces de gestionar. Luego es recomendable decirnos, take it easy, y aprender estrategias para poder disminuir nuestros niveles diarios de estrés. Es cierto, vivimos en un sistema que nos exige mucho. Tu horario de trabajo, 8 de la mañana. Si no llegas a esa hora, descuento. ¿Quién quiere que le descuente en estos momentos? Nada. ¿Qué haces? Te tomas taxi, te tomas moto, te tomas lo que sea para poder llegar. ¿Cómo estás? Estresado. ¿Te das cuenta? Esta pandemia me ha ayudado bastante. ¿Por qué? Porque ya no salíamos. Ya no salía. Claro, por otro lado, al no salir, había una preocupación. Los ingresos económicos mermaron totalmente, ya no había. Y si había un sueldito, ¿no? Que era nada. Entonces ya también te preocupabas, ¿no? Pero por otro lado, descansaba, porque decía, a esta hora que estaría haciendo, 4 de la mañana, 5 ya estaría fuera. Me levantaba pues a la 1 de la tarde, porque también me dio depresión, un poco porque ya no trabajaba. ¿Se dan cuenta? Entonces como que ayudó y no ayudó, así, ¿no? Porque por un lado descansaba más, pero por otro lado ya no había ingresos. Y bueno, ahora que recién se está reactivando la economía, bueno, entre comillas, ¿no? No es que también, sí, pues no, ya estamos, no, tampoco es así, tampoco es así, sería lo ideal. Pero bueno, vamos a irnos con las preguntas para poder responder, ¿ya? El tema central del texto gira en torno a. Esa lectura ha tenido varios párrafos, ¿eh? 1, 2, 3, 4 párrafos. Entonces, yo tendría que ver el global de todo el texto. ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál creen que sea? Analiza cada alternativa y me dices cuál es la respuesta. La A. Muy bien, las causas, consecuencias y recomendaciones concernientes al estrés. Esa es la respuesta. Correcto. Muy bien, ¿eh? Ahí está la A de avión. Vamos con un sentido contextual. La palabra take it easy. Cuando al final la OMS nos recomienda, que nos recomienda justamente tranquilizarnos para, para que superemos este estrés. Por eso la expresión take it easy connota. La connotación es lo que simboliza, la denotación es lo que significa. La lechuga denota vegetal, pero la lechuga connota frescura. Entonces, más o menos, ¿qué simboliza? ¿Mesuras? Mesura es moderación. Pero en la lectura no me piden que me modere. ¿Por qué? Sosiego. Porque yo estoy estresada o estresado. Entonces, ¿qué me pide la lectura con respecto al take it easy? Sosiego. Sosiego es tranquilidad. ¿Ya? Sosiego es tranquilidad. Ahí está. Porque eso es lo que me piden. Tranquilízate. Take it easy. No te apures. No te precipites. ¿Ya? 3. Con respecto al estrés, es incompatible afirmar que. A ver, ¿cuál sería la respuesta?
Es falso. Me preguntan, es incompatible. O sea, es falso. Una idea que sea contraria a lo que me dice el texto. La C. ¿Está presente en más del 50% de enfermedades? Sí, porque ahí decía en el 85%. Y más del 50% es 60, 70, 80, 90, o sea, es más. La C sí está bien. A mí me preguntan una idea con respecto al estrés que sea falsa. Sí. Dentro de las causas que lo originan se encuentran problemas hormonales, sí, porque hay elevación. ¿Está presente en más del 50% de enfermedades? Sí. ¿Qué más? Déjenme ver, porque a mí no me dejan ver estas rayitas. ¿Qué más me dice? ¿Proviene etimológicamente del latín y expresa una tensión con el medio? Sí. ¿El estrés surge cuando nuestro cuerpo quiere evadir una situación incómoda? Esa es la respuesta, pues. ¿Cuándo surge el estrés? Cuando nuestro cuerpo afronta una situación incómoda. Mañana tengo examen. Uy, he estudiado, no estudié. ¿Ahora qué hago? No, voy a madrugar. No, ya no duermo. Ah, no, entonces estás dando vueltas y vueltas y vueltas en la cama. ¿Qué estás haciendo? Estás enfrentando una situación incómoda. Ahí es donde surge el estrés. Pero acá me dice, cuando nuestro cuerpo quiere evadir, tu cuerpo quiere evadir, te va a dar igual. Mañana es el examen. Ay, a mí qué me importa. Ah, lo que salga. ¿Te vas a estresar? Entonces la E contradice, es incompatible. Entonces, número 3, la E de la. 4. Se colige que la intensidad del estrés hay que deducir con respecto a la intensidad del estrés. Cuando es mucho, cuando es poco, intensidad del estrés.
A ver, ¿es directamente proporcional con la falta de tiempo para hacerlo todo? Directamente proporcionales a mayor, mayor. A mayor estrés, mayor falta de tiempo. A menor estrés, menor falta de tiempo. Más o menos. B. Cuando existe un incremento puede ocasionar algún daño irreversible. No genera problema alguno con el paciente, en el paciente. Ya que es muy fácil curar. A menor medida se considera inofensiva y será más fácil hacerle frente. Entre todas las 5 que acabo de leer, bueno, la E dice, si hay una disminución no es necesario ninguna estrategia de solución. No, eso no se colige. De estas 5 alternativas, la que más tiene lógica y lo que el autor me quiere dar a entender de todo lo que he leído con respecto a la intensidad del estrés sería la de dedo a menor medida, porque sí me han hablado de la intensidad del estrés cuando es menor y cuando es mayor. Eso se ha hablado en el texto. ¿Qué pasaba si el estrés pasaba rápido? Le dabas una solución. Ahí quedaba. Entonces, a menor medida se considera inofensiva, claro, y será más fácil hacerle frente. ¿Qué pasaba si eso se prolongaba? Se tornaba ya no como un simple resfriado. Una vez que nos colocaban, ya no va a ser como un simple resfriado. Ya se torna más complicado ese estrés. Y por eso la OMS nos aconseja, nos recomienda tranquilizarnos. ¿Para qué? Para que esos niveles disminuyan. Entonces, ¿cuál será la respuesta en la número 4? La A del D. A ver, la última. Esta pregunta de la número 5 dice, si el sistema social en el que vivimos fuese propicio para realizar nuestros actos sin mayores dificultades, entonces, esto es una condicional. Esto es una nueva situación. Estamos hablando de una extrapolación. Si el sistema social en el que vivimos fuese propicio para realizar nuestros actos sin mayores dificultades, entonces, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si me dicen, mañana es el examen, máximo, ingresan a las 8 de la mañana? ¿Y qué pasaría si el examen me dijera, puede venir a cualquier hora? Si el sistema social en el que vivimos fuese propicio para realizar nuestros actos sin mayores dificultades, ya no vas a correr, ya no vas a estar en taxi ni en mototaxi, porque el horario es flexible, lo puedes hacer en cualquier momento, cualquier hora. Entonces, ¿qué sucedería? Pregunta número 5.
A ver, el estrés sería totalmente erradicado de nuestra condición humana. Los índices de estrés ya no serían tan preocupantes para la OMS. No habría necesidad de incrementar el número de especialistas. Las personas vivirían más felices y serían mucho más organizadas. Eso ya es subjetivo, ¿no? Más felices, ¿no? Las patologías que afectan a los individuos tendrían un incremento. No totalmente falso, porque si el sistema social en el que vivimos fuese propicio, me dan un horario flexible, yo ya no me preocuparía. Entonces, ¿qué pasaría? De eso, los índices de estrés ya no serían tan preocupantes para la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí o no? Porque ellos están preocupados, ¿no ves? Porque hay un porcentaje altísimo. Entonces, ya no sería preocupante para esa organización. ¿Por qué no ves que todo ya es paz y tranquilidad? ¿No? A ver, vamos a ver la respuesta. El estrés tiene mucho que ver con las situaciones difíciles que provoca el sistema social en el que vivimos. Si nuestro sistema social fuese el propicio para nuestra vida, eso ayudaría a disminuir el estrés de las personas y de esta manera los índices no fueran tan altos. La B de eso. Ahora vamos a trabajar la separata de las lecturas que nos han presentado. ¿Ya, chicos? Vamos a proyectar. Texto número 1. En pocos campos es tan evidente el progreso tecnológico como en la informática. Los ordenadores son cada vez más rápidos, siguiendo la inexorable ley de Moore, por la que cada 2 años se duplica la potencia de cálculo de los procesadores que aparecen en el mercado. En este contexto, aparece el concepto de supercomputación, que empieza a ser familiar no solo en la mayor parte de campos científicos, sino incluso en la vida diaria. Desde sus inicios, la supercomputación se ha aplicado a la investigación científica. Miren, hasta la coma, ya son 2 veces que me están hablando de la supercomputación. Entonces yo ya estoy teniendo esa idea de que ese es mi tema, la supercomputación. Luego dice, especialmente en el campo de la física fundamental. En este sentido, actualmente la supercomputación se ha convertido en una herramienta importante de bioquímica y biología molecular, donde la determinación, caracterización y modelización de la estructura de las biomoléculas es esencial para entender el mecanismo y función de procesos biológicos a nivel molecular. Estoy dándole una lectura, nada más. Donde voy a saber que en la primera lectura me preguntan sobre el tema, de qué se trata. En la número 2 hay un sentido contextual de la palabra inexorable, que ahora lo vamos a ubicar en el texto. Y en la número 3 me preguntan sobre lo compatible, lo que se relaciona con el texto. A ver, vuelvo a leer otra vez para de una vez darle las respuestas a estas 3 interrogantes. En pocos campos es tan evidente el progreso tecnológico como en la informática. Me está hablando claramente, pocos campos, es muy obvio
de que el progreso tecnológico, tanto como la informática, como que hay una mejoría, ¿no? Hay un progreso en estos dos campos. Los ordenadores son cada vez más rápidos, ya son eficaces, siguiendo la inexorable ley de Moore. Y a mí me han preguntado lo que es inexorable, entonces tengo que subrayar esta palabra. Yo sé que inexorable es que no se puede evitar. Eso es inexorable. Pero como me dice acá, siguiendo la inexorable ley de Moore, por la que cada 2 años se duplica la potencia, o sea que por cada 2 años, mira el contexto total, esta idea de inexorable no puede ser dura. No se relaciona dura ley, la dura ley no. La rigurosa se relaciona con dura, la severa. Cuando yo ya tengo 3 términos que se asemejan, ninguna de las 3 puede ser. Tiene que haber una idea diferente. La inexorable ley será inapelable o increíble, pero como acá me dicen, por cada 2 años se duplica, o sea que es algo inevitable. Y lo inevitable es lo inapelable. Por eso es que en la número 2, la respuesta es la D de dedo. Se da cada 2 años, eso es algo inevitable. Se duplica la potencia de cálculo de los procesadores que aparecen en el mercado. En este contexto aparece el concepto de supercomputación, que empieza a ser familiar, no solo en la mayor parte de campos científicos, sino incluso en la vida diaria. Mira, sino incluso en la vida diaria, desde sus inicios. La supercomputación se ha aplicado a la investigación científica, especialmente en el campo de la física, fundamental. En este sentido, actualmente la supercomputación se ha convertido en una herramienta importante en bioquímica y biología molecular, donde la determinación, ahí me voy a quedar, es porque esta idea es muy importante y esto tiene que ver mucho con mi tema. Por lo tanto, en la número 1, el tema central del texto es, la supercomputación como herramienta fundamental para la investigación en bioquímica y biología molecular. Eso es cierto. Eso está en la lectura. Ese es el tema. La número 1, la habla. Ordenadores sí me hablan, pero no es tan importante. Análisis, pero le falta supercomputación. La incorporación de diferentes tecnologías, le falta supercomputación. Y el AE, de igual manera. Respuesta, avión. 1 avión, 2 dedos. 3. Vamos a elegir la opción que sea compatible con el texto. Y donde me quedé, donde la determinación, caracterización y modelización de la estructura de las biomoléculas es esencial para entender el mecanismo y función de procesos biológicos a nivel molecular. La supercomputación es una herramienta útil solo en el área de investigación de la física. No, hemos visto que también se explaya en otras áreas, ¿no? En el campo de la física, se ha convertido como una herramienta en la bioquímica, en la biología molecular, o sea, no solamente es en la física. ¿La supercomputación podría ser utilizada en la investigación bioquímica y biología molecular? No, se utiliza, se utiliza. La supercomputación no ayuda a almacenar ni a analizar, no se ayuda. Los supercomputadores ya son cada vez de mayor tamaño para organizar los datos de la biología. Sí, porque en la última parte dice, donde la determinación, caracterización y modelización de la estructura de las biomoléculas es esencial para entender el mecanismo de función de procesos biológicos a nivel molecular. Entonces, si hablamos de nivel molecular, estamos hablando del mayor tamaño para organizar los datos de biología. ¿Está bien? La E, los supercomputadores son cada vez más rápidos, siguiendo la inexorable ley de Moore. Son cada vez más rápidos. Esto podría ser una deducción, pero yo quiero una idea compatible, una idea que está en el texto. Por lo tanto, en la número 3, la respuesta es la D de dedo. ¿Ya? Y abajo dice el desprecio total, eso está mal, eso ni lo mire.
A y B. Entonces, 1 avión, 2 dedito y 3 dedito. Texto número 2. El conocimiento universitario es un conocimiento predominantemente disciplinar, cuya autonomía impuso un proceso de producción relativamente descontextualizado con relación a las necesidades del mundo cotidiano de las sociedades. Según la lógica de este proceso, son los investigadores quienes determinan los problemas científicos que deben resolverse, definen las relevancias y establecen las metodologías y ritmos de investigación. Es un conocimiento homogéneo y organizativamente jerárquico en la vida, en que los agentes que participan en su producción comparten los mismos objetivos de producción de conocimiento. Tienen la misma formación, la misma cultura científica, y lo hacen según jerarquías organizacionales bien definidas. Es un conocimiento presente en la distinción entre investigación científica y desarrollo tecnológico. La autonomía del investigador se traduce en una cierta irresponsabilidad social frente a los resultados de la aplicación del conocimiento. En la lógica de este proceso de producción de conocimiento universitario, la distinción entre conocimiento científico y otros conocimientos es absoluta, tal como es la relación entre sociedad, entre ciencias y sociedad. ¿Qué me preguntan? El conocimiento se produce en la universidad. El conocimiento que se produce en la universidad es: señale la alternativa congruente con lo que se explica en el texto. La función primordial de la universidad es. Muy bien. Aquí me han hablado del conocimiento universitario, que es un conocimiento predominantemente disciplinar. La autonomía impuso un proceso de producción relativamente descontextualizado con relación a las necesidades del mundo cotidiano de las sociedades. Esa es la idea general con respecto al conocimiento universitario. Según la lógica de este proceso, son los investigadores quienes determinan los problemas científicos que deben resolverse, definen las relevancias, establecen las metodologías y los fines de investigación. Es un conocimiento homogéneo y organizativamente jerárquico en la medida en que los agentes que participan en su producción comparten los mismos objetivos de producción de conocimiento. Tienen la misma formación, la misma cultura científica. Entonces, si tienen la misma cultura científica, el conocimiento que se produce en la universidad es científico. Número 4, la EDENA. Claro, por eso es que se diferencia, ¿no?, entre una escuela, entre la educación básica regular, que es en las escuelas públicas o escuelas privadas, eso es educación básica regular, con la universitaria, porque en las escuelas públicas no se hace tanto investigación. La universidad está obligada a hacer investigación. O sea, universidad que no hay investigación no es universidad. Entonces, conocimiento se produce en la universidad es científico. Señale la alternativa congruente con lo que se explica en el texto. Ya, vamos a ver. Sí. Mismos objetivos de producción de conocimiento. Tiene la misma formación, la misma cultura científica y lo hace según jerarquías organizacionales bien definidas. Es un conocimiento presente en la distinción entre investigación científica y desarrollo tecnológico. La autonomía del investigador se traduce en una cierta responsabilidad social frente a los resultados de la aplicación del conocimiento. En la lógica de este proceso de producción de conocimiento universitario, la distinción entre conocimiento científico y otros conocimientos es absoluta, es total, tal como es la relación entre ciencias y sociedad. Entonces, señale la alternativa congruente. ¿Existe una estrecha relación entre la universidad y la sociedad? No. No. Ciencias y sociedad sí. Un universitario inventa problemas científicos. Inventa, no. El conocimiento se desarrolla durante los semestres, no lo han mencionado. El conocimiento es diverso según la universidad del investigador. Según la universidad del investigador.
resolverse, definen las relevancias, establecen las metodologías, su conocimiento homogéneo, participan en su producción, comparten los mismos objetivos de producción de conocimiento, tienen la misma formación. No, la D es falsa. La universidad produce conocimiento, sí. Que la sociedad aplica o no aplica, claro. Correcto. Entonces, en la número 5, la E de la. La función primordial de la universidad. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es su función de acuerdo a la lectura con respecto a la universidad? Y acá lo dice, mismos objetivos de qué? Producción de conocimientos. Eso está en qué línea? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, en la línea 16. Mismos objetivos de producción de conocimientos. Tienen la misma formación. Respuesta, producir conocimientos. 6 de D. Muy bien. Ahora van a trabajar ustedes el texto 3, lo que nos queda, ¿ya? Son 6 lecturas. Ya hemos avanzado texto 1 y 2. Nos falta 3 hasta la 6. ¿Ya, chicos? Trabajando entonces para poder dar respuesta a estas lecturas. ¿Pregunta? Una pregunta, en las 5, ¿cuál era la Sí. clave? En las 5, la E de enano. La universidad produce conocimientos que la sociedad aplica o no. O sea, aplica o no aplica. Ok, gracias.
A ver, jóvenes, en el texto 3 nos han presentado, nos presentan a Mozart, a Einstein, ¿a quién más? A otro, a Nerón, ¿no? A Nerón. Nos colocan a estos tres personajes como antecedentes. ¿Para qué? Para mencionar a Max Planck. Por eso es que mi tema es Max Planck. Dice, esta forma de actuar es un error aún mayor cuando se trata de personas como Max Planck, que vivieron muchísimos años y además en una época marcada por sucesos trágicos. ¿Era Planck valiente o cobarde? Seguramente fue las dos cosas en los larguísimos años que vivió bajo el nazismo. Seguro que sintió miedo en cuanto a ocasión por su vida y la de quienes le rodeaban. O sea, aquí ya le explica un poco más sobre él, sobre su vida. El peligro era tan real como para causar la muerte de mi hijo. Probablemente hubo días en que se avino viene de avenir, ¿no? Como que conformaba, ¿no? En la que se conformó a saludar a brazo en alto, pero también fue capaz de destacar los méritos de Einstein, más ni menos que en una reunión oficial de nazis, y de organizar un homenaje a Fritz. A ver, con la oposición explícita del régimen, tuvo coraje para mantener un enfrentamiento más o menos soterrado, oculto, con científicos nazis de indudable influencia. Planck fue un hombre conservador, nacionalista, monárquico, religioso, pero no un dogmático. Era lo suficientemente inteligente como para apreciar la necesidad de cambiar de ideas cuando lo demostró con su cambio de postura frente al atomismo en el campo de la ciencia, con su arrepentimiento por haber firmado el manifiesto de apoyo al ejército alemán al comienzo de la Primera Guerra Mundial en el de la política. Entonces, yo tengo que ver aquí dentro de mis alternativas el tema central, de qué he hablado. Se habla de Max Planck. La A lo tiene, la B también, la C, la D y la E. Pero vamos a ver qué idea más adicional podemos agregar a este tema central para redondear sería la frase nominal, ¿no? El sujeto ya lo sabemos, que es Max Planck. A ver, la total sumisión de Max Planck frente al régimen no de sumisión. No es la B, la irreductibilidad. ¿Qué es irreductibilidad? O sea, la imposibilidad a que se vea reducido la compleja figura de Max Planck. Claro, claro, porque acá me habla que era lo suficientemente inteligente, con su arrepentimiento, lo demostró con su postura. O sea, acá no hay una reductibilidad, hay una irreductibilidad. La B está bien. La C, la volubilidad política, ha habido inestabilidad política del científico alemán Max Planck. Acá me dice como si él hubiera sido inestable, voluble. Un momento sí, otro momento no, o sea, como que estaba indeciso. Y esa no es la idea que no manifiesta la lectura. El temple de Max Planck para enfrentar al régimen nazi. Enfrentar. No. Acá dice, tuvo coraje para mantener un enfrentamiento más o menos soterrado, oculto, con científicos nazis de indudable influencia. El temple, no es un tema. Los rasgos alentadores del temperamento, o sea, como él es, como él ha nacido. No, la respuesta es la B de beso, la irreductibilidad, o sea, la imposibilidad de que sea reducido de una compleja figura de Max Planck. Es compleja su figura con respecto a lo que se tiene a Max Planck. Vivió muchos años, una época marcada de sucesos trágicos, y todavía preguntan si era valiente o cobarde. Vivió bajo el régimen nazista o nazismo, sintió miedo,
Probablemente tuvo días que se conformó solamente a saludar con el brazo a lo alto, ¿no? Pero también fue capaz de destacar méritos de Einstein. O sea que ha habido una compleja figura de la Bedres. Texto 4. Muchos expertos recomiendan no dar a los hijos un móvil inteligente. Años. Y los niños se mueren. Los bebés nomás le das el celular y le quitas y se vuelven locos. Un niño de 10 años no necesita un móvil porque suele estar en casa o en el colegio y está permanentemente localizado. Además, si tuviera un móvil, la pregunta sería, ¿a qué servicios puede acceder desde el móvil? Básicamente aplicaciones de redes sociales y mensajería. ¿Y a qué peligros estaría expuesto? Por ejemplo, entre los menores de edad es frecuente el ciberacoso, en el que las burlas, insultos y amenazas de unos menores a otros ya no se limitan al colegio y al horario escolar, sino que se extiende a las redes sociales durante todo el día. Por otra parte, hay un riesgo que no tiene que ver con ser víctima de un delito, sino con su desarrollo personal, físico y psicológico, individual y social. Y es la excesiva dependencia del móvil que puede terminar en un trastorno grave o adicción, pero que mucho antes ya resulta preocupante porque denota una falta de autocontrol y autoorganización del tiempo y de las tareas que debe hacer, de estudio y de ocio. Frente a ello, el mejor control parental no es el tecnológico, sino la educación, la confianza y la comunicación desde pequeños. Qué difícil, ¿no? Cuando uno ya se acostumbra al celular, ya no puede vivir sin el celular. Hay personas que inclusive duermen con el celular. Esta pandemia nos ha prácticamente esclavizado un poco con este aparato. ¿Por qué? Porque prácticamente todos nuestros trabajos, nuestros estudios han sido con el celular, con la laptop, ¿no? De alguna manera nos ha inclinado, ¿no? A que seamos un poco más dependientes de él. Pero hay que dejarlo poco a poco, porque pobre nuestra vista y también tiene que ver mucho con nuestro descanso, porque a veces tenemos tanta luz que ya no queremos dormir. Muy bien, vamos a responder. Uno de los siguientes enunciados resulta falso, incompatible, incongruente con lo afirmado en el texto. Además del acoso escolar, ¿los niños están expuestos al acoso en redes sociales? Es verdad, es correcto. Un niño que depende excesivamente del móvil puede desarrollar una conducta adictiva. Sí, es cierto. Y a mí me pregunta, incompatible, falso. Los expertos recomiendan a los padres dar un móvil a sus hijos recién a los 14 años. A ver. ¿Y qué dice la lectura? Muchos expertos recomiendan no dar a los hijos un móvil inteligente hasta los 14 años. O sea que a partir de 15 ya puede. Los expertos recomiendan a los padres dar un móvil a sus hijos recién a los 14 años. Esto sí es falso, esto contradice. Los niños con un móvil acceden a aplicaciones de redes sociales y mensajería. Frente a los peligros de Internet, los padres deben espiar digitalmente a los niños. Deben espiar, deben vigilar. Sí. Entonces, ¿cuál es lo incompatible? ¿Cuál es lo falso? ¿Cuál es lo incongruente? La C de casa. 8,
Caramba. Muy bien, continúen con el texto 5 y texto 6. Solo nos quedan dos textos. Chicos, dos textos. Continúen, por favor.
Bien, jóvenes, vamos a ver el texto número 5, que habla acerca del término antropomorfismo, la forma del hombre. Dice, el término antropomorfismo, que refiere a la forma humana, procede del filósofo griego Xenófanes, que profesó, o que, como dice acá, que protestó en el siglo V a.C. contra la poesía de Homero, porque describía a los dioses como si tuvieran aspecto humano. Xenófanes se burló de esa suposición. Dijo que si los caballos tuvieran manos, dibujarían a sus dioses en forma de caballos. Sí, pues es de acuerdo a la imagen que tiene el animal. Imagínate si una hormiga pensara. Si una hormiga pensara, ella creería que su dios también sería otra hormiga. No podríamos concebir lo contrario, que sea un humano. Más o menos eso es lo que dice Xenófanes, ¿no? Que si el caballo tuviera manos, dibujaría a un dios en forma de caballo, claro. Hoy en día la palabra tiene un significado más amplio y suele utilizarse para criticar la atribución de rasgos y experiencias de los humanos a otras especies. Por ejemplo, cuando se atribuye la capacidad de razonar a los animales, se considera como un retorno hacia el antropomorfismo. En la antigüedad fue Aristóteles quien colocó a todas las criaturas vivas en una sola o en una escala natural vertical, que bajaba desde los seres humanos hasta los moluscos, pasando por los demás mamíferos, las aves, los peces y los insectos. Pero hoy sabemos que no se trata de una escala, sino de una enorme pluralidad de sistemas cognitivos con muchos tipos de especialización. Nuestros cerebros tienen la misma estructura básica que los de los otros mamíferos, las mismas partes, los mismos neurotransmisores. Por eso la ciencia actual parte muchas veces de la hipótesis de que hay una continuidad entre los seres humanos y los animales. Esta es la parte bien importante, hay una continuidad entre los seres humanos y los animales. Lo importante es que el antropomorfismo no es tan malo como se piensa. En el caso de especies como los monos, el antropomorfismo es una opción lógica. Durante demasiado tiempo hemos dejado que el intelecto humano flotara en un espacio evolutivo vacío. ¿Cómo pudo llegar nuestra especie a la planificación, a la empatía, a la conciencia y demás, si formamos parte de un mundo natural en el que no existen unos escalones que permitan llegar hasta ahí? La evolución es un proceso natural de descendencia en el que se producen modificaciones, tanto de rasgos físicos como mentales. Cuanto más menospreciamos la inteligencia animal, más estamos pidiendo a la ciencia que tenga fe en los milagros al hablar de la mente humana. ¿No? Con esta idea nos dice que en realidad todo es una evolución. El antropomorfismo nos está haciendo ver esto, que hay una continuidad, hay una especie de relación, hay una especie de evolución, de cambio. No, por eso es que no se puede dejar de lado, ¿no? nuestra especie a la planificación, a la empatía, a la conciencia, porque formamos parte del mundo animal en el que no existen unos escalones que permitan llegar. De esa manera vamos a ver de qué se trata el texto, principalmente. A la superioridad cognitiva humana, no. Recuerda cuál es mi tema, antropomorfismo. La A no lo tiene, la B tampoco lo tiene, la C. A la nueva forma de interpretar el significado de sí, acá está. La D, consecuencias cognitivas, no lo dice. La E sí lo dice, el registro de los rasgos antropomórficos de los dioses griegos, pero dioses griegos es una parte de la lectura.
La respuesta entonces en la número 9 es hacer caso a la nueva forma de interpretar el significado del antropomorfismo desde la continuidad evolutiva. 9 caso. 10. Uno de los siguientes enunciados resulta falso por lo afirmado en el texto. Xenófanes empleó el término antropomorfismo para criticar la imagen de los dioses según Homero. Verdadero. Aristóteles creyó que todos los seres vivos se organizaban en una escala natural. Verdadero. Vertical. La ciencia actual asume que hay una pluralidad de sistemas cognitivos especializados. Sí, está bien. Hoy sabemos que no se trata de una escala, sino de una enorme pluralidad de sistemas cognitivos con muchos tipos de especialización. Verdadero. D. Según Xenófanes, si los caballos tuvieran manos, dibujarían al furiosos en forma de equina. Claro, caballos, verdadero. Entonces, la E tendría que ser, porque las demás son ciertas. A ver, la E. El antropomorfismo es una idea aplicable, sin ninguna restricción a toda interpretación evolutiva. Sin ninguna restricción. No hay restricción. A toda interpretación evolutiva. Aquí la lectura dice, en el caso de especies como los monos, el antropomorfismo es una opción lógica. Durante demasiado tiempo hemos dejado que el intelecto humano flotara en una especie, en un espacio evolutivo vacío. ¿Cómo pudo llegar a los especies la planificación, empatía, conciencia? Si formamos parte de un mundo natural en el que no existen unos escalones que permiten llegar hasta ahí, la evolución es un proceso natural de descendencia en el que se producen modificaciones tanto de los físicos como mentales. Es una idea aplicable, sin ninguna restricción, con toda interpretación. Si hay restricciones, entonces, a la interpretación evolutiva, entonces la 10 sería la E de enano. 10 enano, porque todas las demás son ciertas. La idea incompatible, la que resulta falso, la incongruente, la E de enano. A ver, texto número 11. Del texto se deduce. ¿Qué podemos deducir? Si queremos mejorar nuestra comprensión de la mente humana, entonces, aquí está combinado entre una inferencia y una extrapolación. Si queremos mejorar nuestra comprensión de la mente humana, se deben revalorar todos los aportes de Aristóteles a las ciencias biológicas. En realidad no se pide eso, porque Aristóteles habla acerca de la escala natural vertical y la lectura nos ha dicho que en realidad eso no es cierto. Entonces se deben revalorar. La ciencia debe rechazar cualquier tipo de interpretación antropomorfista. No es cierto, ¿no? Porque como acá dice, ¿no? Cuanto más menospreciemos la inteligencia animal, más estamos pidiendo a la ciencia que tenga fe en los milagros al hablar de lo animal. Entonces, debe rechazar, no. Es preciso asumir la idea de la continuidad entre animales y hombres. Y eso es una parte de nuestra idea principal del texto. La ciencia actual parte muchas veces de la hipótesis de que hay una continuidad entre los seres humanos y los animales. Esa continuidad se llama evolución, ¿no? O sea, indirectamente estamos hablando de la evolución. La C es cierta. O sea, sí puedo asumir como una respuesta subjetiva, una implicancia subjetiva. Correcto.
hay que admitir que la capacidad de raciocinio es exclusiva de los humanos. La evolución es un proceso natural de descendencia en el que se producen modificaciones tanto de rasgos físicos como mentales. No, no es cierto entonces. No necesariamente es exclusiva de los seres humanos. Porque puede haber cambios en el animal inclusive, por ejemplo en los monos. Es necesario refutar la interpretación religiosa. No, acá no tiene nada que ver con la religión. Respuesta al número 11, la C de casa. Es preciso asumir la idea de continuidad entre animales y hombres. 12. Si los monos hubieran desarrollado una mayor capacidad para razonar que los humanos, entonces la del enano, la mente humana sería prácticamente la misma que la de los monos. Claro, porque no ves que los monos, ¿qué pasaría si los monos hubieran desarrollado una mayor capacidad para razonar que los humanos? Entonces la mente humana sería prácticamente la misma que la de los monos, la del enano. 12, enano. Finalmente, el texto número 6. La forma de operar en la administración pública hasta la década de los 70 del siglo XX responde a la versión weberiana que caracteriza a la burocracia como elemento fundamental en la estructura organizativa del Estado. ¿Por qué creen que hablan mucha burocracia, el gobierno de los empleados? ¿No? Por eso es que se demora un papelito nomás entregarte, después de 3 años se entrega título, mucha burocracia. Dicho esquema creó estructuras con una delimitación de competencias, donde los procesos se encontraban rígidamente predeterminados. La toma de decisiones fuertemente centralizada y la ejecución de los actos estaban precedidos de rigurosos controles previos. El poner demasiado énfasis en los medios y en el proceso provocó que el aparato burocrático creciera, con ello el incremento de recursos para su funcionamiento. La complejidad de la acción administrativa en tiempos de crisis económicas hizo crecer los aparatos públicos de forma tal que el gasto público se disparó en todos los países occidentales. Pero paralelamente a esta situación creció una imagen negativa de la burocracia. La connotación burócrata alcanzó un sentido peyorativo. Peyorativo es insultante, aún vigente en muchos casos, utilizándose para referirse a la lentitud en el servicio y pérdida de tiempo en cualquier trámite público. Por muy criticable que fuera el modelo weberiano, esto ha sido aceptable en la medida en que la burocracia, bien preparada, competente y entregada, posee el conocimiento necesario y una visión amplia y sintética de los problemas de la ciudadanía. Se deduce del texto que la burocracia es la causa principal del subdesarrollo. No tiene unidades informativas a subdesarrollo, no está. ¿Causa la crisis económica mundiales? No puedo decir esto va más allá de la lectura. ¿Resuelve solo problemas administrativos? Dice cualquier trámite público, o sea, no necesariamente administrativo. Genera un mayor gasto público al Estado. Acá dice, sí, la complejidad de la acción administrativa en tiempos de crisis económicas hizo crecer los aparatos públicos de forma tal que el gasto público se disparó en todos los países occidentales. Cierto. Desapareció en la década de los 70, no, hasta ahorita seguimos con él. 13, del 14, el tema central. La burocracia weberiana que caracteriza a la organización estatal. Ya, correcto. Los aspectos positivos y negativos de la burocracia.
No ha dado ni ejemplo, solamente lo menciona. En que una burocracia bien preparada, competente y entregada posee el conocimiento necesario y una visión amplia. Pero bien preparado, porque si no está bien preparado, el desarrollo eficiente de la burocracia boliviana. Bueno, la lectura critica más bien el rol de la burocracia en la política estatal. Política. Las razones que pusieron fin a la burocracia estatal. No se revelan. Respuesta, tema, la burocracia weberiana que caracteriza a la organización estatal. Algo. Y finalmente, la número 15. ¿Cuál de las alternativas resulta falsa con el contenido del texto? El centralismo es una característica de la burocracia. Es cierto. Entonces la A no es. A ver, la B. El problema de la burocracia es la corrupción que causa. Corrupción. Vamos a dejarla a un lado. Burócrata es quien se dedica a la administración pública. Sí. La organización estatal es administrada por la burocracia. Sí. La burocracia, según Weber, está al servicio del ciudadano. Sí. Entonces, el problema de la burocracia es la corrupción que causa. Esto sí resulta incompatible. Corrupción, a ver, como elemento fundamental de la estructura organizativa del Estado. La primera parte lo dice, la forma de operar en la administración pública hasta la década de los 70 del siglo XX responde a la versión weberiana que caracteriza la burocracia como elemento fundamental de la estructura organizativa del Estado. Los esquemas creó estructuras con una delimitación de competencias donde los procesos se encontraban rígidamente predeterminados. La toma de decisiones fuertemente centralizada y la ejecución de los actos estaban precedidos por rigurosos controles previos. Entonces, ¿el problema de la burocracia es la corrupción que causa? No necesariamente. La B de eso. Todas las demás son verdaderas porque están en la lectura. Muy bien, chicos. Cuando son varias lecturas un poquito extensas, ¿no? Como que de repente se les torna a ustedes un poquito más pesado, ¿no? Pero de alguna manera tenemos que practicar la lectura, subrayar estas hojas. Si ustedes han impreso, es mejor que impriman todas sus lecturas, agarrar su lápiz y subrayar las ideas, vean las preguntas, cuál es compatible, subrayen en el texto, la 3, la D, la 4, o sea, van ustedes organizando, haciendo sumillas, haciendo resumen al lado del texto. Subrayar las ideas más importantes, subrayar de repente el sentido contextual. De esa manera se resuelve. Esa lectura no puede estar vacía, siempre tiene que estar con sus marcados. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora sí, terminamos. Un ratito.